Buenas noches, vamos a comenzar. El tema del webinario de hoy es cáncer colorectal hereditario y la disertante es la doctora Marcela López, médica cirujana, especialista en ginecología y obstetricia y también especialista en medicina laboral. Entre los años 1996 y 1998 fue docente en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Entre el año 1998 y 2002 fue médica adjunta ad honorem del Servicio de Ginecología Oncológica del Hospital Oncológico María Curie en Cava. Ex becaria del Instituto Nacional del Cáncer. Actualmente es la médica a cargo del Consultorio de Asesoramiento Genético en Tumores del CEMAFE. Buenas noches, doctora López. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Puede comenzar cuando desee. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, vamos a empezar, vamos a tratar de hacer amena esta charla porque hoy es un día de mucha agua, me parece, para todos, y hay algunos que me han comentado que tienen problemas con el tema de internet, así que vamos a intentar de hacerlo ameno y que ustedes puedan sacarse las dudas al final, como me dicen los chicos, ¿sí? Vamos a hablar un poco de lo que es el cáncer colorectal hereditario. Todos sabemos que a medida que ha ido pasando el tiempo, la definición de lo que es el cáncer o qué lo produce, el cáncer ha tenido distintas rutas, ¿sí? Y lo que actualmente se sabe es que el cáncer es una enfermedad que tiene que ver con una alteración genética. Esa alteración genética puede ser provocada tanto por alteraciones del ambiente en que vive la persona, como alteraciones, alguna respuesta metabólica alterada que tenga el paciente, pero no todas las alteraciones que tienen que ver con la alteración genética son hereditarias, y a ese punto es donde nosotros vamos a ir a hacer algunas diferenciaciones en lo que es el cáncer de colon. Cuando las mutaciones hereditarias que presenta el paciente se encuentran en lo que es la línea germinal, háblese en lo que es ovario o en lo que es testículo, y eso es pasado a la nueva generación, es lo que nosotros llamamos hereditario. Ahora, cuando la mutación genética está formada solamente en el órgano, la mutación está solamente en las células de lo que es el colon, son las mutaciones que se llaman somáticas. Y eso sí nos diferencia muy bien dos tipos de pacientes totalmente distintos. Por un lado, aquellos que van a ser lo que es el cáncer de colon esporádico, que son los que presentan las mutaciones somáticas, y esos sí no es hereditario, ¿sí? Lo que sí, ahora después al final les voy a comentar algunos estudios nuevos que se están haciendo con respecto a ese tema. Y lo que es la línea germinal es sí la alteración genética que tiene ese paciente, que corresponde a esa línea germinal, sí lo pasa a su descendencia, y sí tenemos que hacer la prevención en la descendencia de ese paciente para que no hagan el cáncer de colon. Les comentaba de esto de lo somático, que iba a hacer algunas aclaraciones a medida que vamos haciendo, porque el cáncer de colon ha tenido también, como la genética fue avanzando tanto y se fue haciendo tantas investigaciones, y el colon es uno de los órganos donde más se descubrieron, sobre todo se descubrió una de las líneas más importantes que tiene que ver con la alteración de la célula tumoral, que después se replicó en otros órganos. Es uno de los aparatos, el aparato digestivo, donde más sabemos de cómo se maneja el cáncer y qué hace la célula tumoral. Si vemos los porcentajes, el porcentaje de cáncer esporádico, que son esos cáncer que yo les comentaba a ustedes, que no lo heredan los hijos a la alteración genética, sí la predisposición, ¿sí? Que es otro tema. O sea, nosotros tenemos un papá que ha tenido un cáncer de colon a los 50 años, sabemos que los hijos, 10 años antes de la edad de aparición del cáncer de esa persona, tienen que hacerse su primer videocolonoscopía, ¿sí? Por otro lado, lo que tenemos en este otro sector, acá con distintos colores, que son las distintas manifestaciones fenotípicas que tiene el cáncer hereditario, que después en las próximas diapositivas yo me voy a detener un poquito más para que puedan entender. Estas sí son hereditarias. Cuando nosotros encontramos la mutación genética, tenemos que hacer, de acuerdo al gen que esté afectado, sabemos a qué edad debemos de empezar a hacerle la prevención a las personas, a los hijos de esa persona que es la descendiente, ¿sí? Esto es un poco lo que les hablaba a ustedes. Hoy la clasificación de cáncer hereditario, de cáncer de colon, perdón, está hecha no solamente con un nombre que tiene que ver con la anatomía patológica, sino también se tiene en cuenta cuál es la vía de la carcinogénesis que se encuentra alterada. ¿Por qué? Porque esto va a tener que ver en de qué manera vamos a tratar a este paciente y de qué tipo de respuesta va a tener el paciente, este tumor, a los distintos tratamientos que le hagamos. Hablo de quimioterapia, radioterapia, ¿sí? O inmunoterapia.
Así que estas son las tres vías con las que vamos a empezar a manejar la charla, que son las más importantes. Tenemos la vía de la inestabilidad cromosómica, que tiene que ver con lo que es activación de oncogenes, genes supresores, que era la primera vía, si ustedes recuerdan, que se empezó a tocar y la primera que se descubrió, ¿sí? Y empezamos a sospechar que esa era una probabilidad de que tuviera algún componente hereditario el cáncer de colon. Por otro lado, tenemos la inestabilidad microsatelital. El descubrimiento de esta vía fue hecha por unos españoles, Perullo es uno de ellos, que revolucionó por completo lo que es la clasificación de lo que es el cáncer de colon, y esta vía de inestabilidad microsatelital se empezó a trasladar al resto de los tumores, ¿sí? Cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de endometrio, cáncer renal, ¿sí? Y tenemos una vía alterna que es un grupo de genes que se encuentran alterados, que se llama fenotipo metilador o vía SIMP, la van a encontrar en muchos artículos, que tienen que ver con cambios epigenéticos, son cambios que no son propios del gen, pero son cambios que suceden alrededor de un gen y como consecuencia de ese cambio producen el silenciamiento del gen. Por lo tanto, ese gen no puede secretar la proteína que le corresponde y se empieza a alterar el tejido y empieza a provocar el cáncer. Pero como en medicina no es todo tan fácil, a veces tenemos tumores que es muy claros, sabemos que tienen una estabilidad porque le hacemos la inmunistoquímica y nos da que está alterada y sabemos cuál es el gen que está alterado, o buscamos lo que es un gen supresor y lo encontramos, o buscamos el MLH1 que normalmente es el que se encuentra alterado como fenotipo metilador. A veces tenemos esto, tumores que te inician con un comportamiento, con una estabilidad cromosómica, y a medida que van sucediéndose los distintos tratamientos, generan alteraciones en las otras vías de la carcinogénesis. Lo que ha traído a cuenta es lo que siempre dicen los médicos que dan los cursos de genómica, múltiples genes, múltiples tratamientos para estos pacientes, ¿sí? Normalmente no tenemos solamente un gen alterado, podemos tener un gen alterado con algunas vías que se van superponiendo unas a la otra y lo que hacen que el paciente tenga que pasar por distintos tipos de quimioterapia de acuerdo a la vía que se encuentra alterada. Lo que sí queda muy en claro que el mecanismo de resistencia que genera el tumor a los distintos tratamientos que hace, lo hace a través de un cambio genético, ¿sí? Y muchas veces lo hace solamente con una manifestación de una alteración en un codón diferente del que tenía cuando empezamos el diagnóstico. Por ejemplo, si tenemos un gen que se llama APC, que ahora lo vamos a ver en la poliposis múltiple familiar, y está alterado en el codón 12, uno de los mecanismos que tiene el gen y ese tumor para hacer una resistencia al tratamiento quimioterápico, es por ahí hacer una mutación en el codón 15, y que la droga que estemos utilizando no responda en el codón 15, ¿sí? Así que como ustedes van a ver, todo lo que tiene que ver la genética va completamente unido hoy en día a lo que es el tratamiento del paciente oncológico. Vamos a ver un poco ejemplos que son muy representativos en la parte fenotípica, digamos, en cómo se presenta el tipo de tumor en los pacientes, ¿sí? Por un lado tenemos, cuando hablábamos de esa vía de supresores tumorales, el cuadro clínico más importante que podemos encontrar es la poliposis adenomatosa familiar. Cuando tenemos lo que se llama la alteración de la vía de la inestabilidad microsatelital, el síndrome más representativo es el síndrome de Lynch. Cuando tenemos el fenotipo metilador, que es el que yo le decía a ustedes, esas alteraciones que son epigenéticas, que sobre todo pueden provocar el silenciamiento de MLH1, tenemos lo que es la poliposis serrata, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de cada uno de ustedes para que ustedes puedan ver lo que es la diferencia fenotípica entre un tumor u otro, que tiene que ver con lo que nosotros encontramos sobre todo cuando vamos a hacer la videocolono en uno y en otro paciente. Si hablamos de la poliposis adenomatosa familiar, los genes representativos son el gen APC y MUTI. Hay otros más, porque esta es una poliposis adenomatosa familiar florida. Ustedes recuerden que hay un capítulo dentro de las poliposis que son las poliposis atenuadas, en las cuales podemos encontrar más de 50, más de 60 pólipos, pero no encontramos una mucosa tan floridamente representada con muchos pólipos, pero sí tenemos muchos pólipos en el paciente, lo que hace por ahí que si tenemos 50, 100 pólipos son pacientes que pueden ser controlados
por videocolonoscopía y uno postergue un poco más la decisión de sacarle el colon al paciente, ¿sí? Lo importante de estos pacientes es que la poliposis adenomatosa familiar, estos dos genes, el gen APC es un gen dominante y el gen MUTI es recesivo, o sea, el gen MUTI para expresarse completamente tiene que tener alterado, ustedes se acuerdan, las dos patitas que tiene el cromosoma en el gen, ¿sí? Y es completamente, al ser dominante estos genes en su manifestación a lo largo de la vida, casi el 100% de los pacientes van a ser el cáncer de colon. Lo que nosotros intentamos con estos pacientes es, piensen que buscamos la mutación a los chicos ya a los 9 años, cuando tenemos una familia que sabemos que tiene una mutación genética, ¿sí? O sea que son chicos de 9 y 10 años que tenemos que empezar a pedirles videocolonoscopía y tratar de ir limpiando el colon para que el chico pueda llegar al mayor crecimiento y desarrollo, que pase por lo menos lo que es la adolescencia, y recién ahí sentarnos a ver si le sacamos el colon o no, de acuerdo a las biopsias que vamos teniendo y los grados de displasia que van teniendo estos pólipos. Muchas veces se presenta de esta manera, pero muchas veces la poliposis adenomatosa familiar puede presentarse con algunos pólipos en el colon, pero puede haber tumores que sean extracolónicos, que nos marquen las conductas que hacemos en estos pacientes. Por ejemplo, los tumores desmoides, los tumores en el duodeno, ¿sí? El cáncer de tiroides va asociado también a la poliposis adenomatosa familiar. Les cuento que también hasta el cáncer de mama, para que lo tengan presente, ¿sí? El gen supresor APC es un gen que tiene una inactivación en la vía de lo que es la beta-catenina, que tiene que ver con la adherencia celular entre una y otra, ¿sí? Es una vía muy importante de señalización entre las células, y viene medicación completamente dirigida para este tipo de pacientes que tienen esta alteración genética. Lo más importante que se tienen que llevar de esto acá, porque no quiero llenarlos con codones, números y todo eso, es que si tenemos un paciente que clínicamente encontramos que presenta una videocolonoscopía, muchos pólipos intestinales, todos sabemos que el cáncer de colon tiene una progresión de lo que es el adenoma común de displasia leve, después pasa a lo que es una displasia moderada y severa, y posteriormente ese adenoma es el que va a ser el cáncer de colon, ¿sí? Entonces, si nosotros nos encontramos un paciente que tiene completamente sembrado todo lo que es el intestino, el colon, o puede también tener lo que es intestino delgado, y también les cuento que en estómago suelen presentarse, tenemos que tratar de identificar cuál es la mutación que está teniendo el paciente. Porque ese paciente tiene hijos, ¿sí? Entonces nosotros, al tener la mutación detectada, después lo buscamos en sus hijos. Si los hijos son negativos, no tenemos que torturarlos pidiéndole ninguna videocolonoscopía hasta los 50 años de edad, solamente para hacer la prevención de lo que es el cáncer de colon esporádico, ¿sí? No del hereditario, que sería la poliposis adenomatosa familiar. Y si el gen es positivo, sí, tenemos que arreglar con ellos colonoscopías anuales, un gastroenterólogo que lo siga, tratar de que sea siempre el mismo el que lo está mirando, porque es un método de diagnóstico por imágenes, así que nos ayuda mucho que sea siempre la misma persona que lo viene siguiendo, porque es la que más se va a dar cuenta de los cambios que está teniendo ese paciente. Cuando ya no podamos manejarlo más, sí hay que tratar de sentarse y plantear con los cirujanos qué tipo de cirugía quieren realizar, ¿sí? Cuando no lo pueden manejar más endoscópicamente, porque lo más seguro es que si los pólipos comienzan a darnos de displasia severa, tengamos en cualquier momento un cáncer de colon. Intentamos, desde el punto de vista genético, a veces lo logramos y a veces no, pero hay una correlación entre lo que es el fenotipo y el genotipo, que es lo que yo le explicaba a ustedes. De acuerdo al número de codón que esté alterado, tiene una presentación clínica diferente en el paciente que tiene la mutación genética, ¿sí? Si encontramos 4 pacientes o 3 pacientes, todos con mutaciones en el gen APC, pero en distinta ubicación, fenotípicamente lo que encontramos al examen clínico puede ser completamente distinto. Nosotros vemos que normalmente las mutaciones que se encuentran en los extremos del gen, serían el 3' y 5', no sé si ustedes se acuerdan que los genes empiezan una lectura con un número que es 3' y termina con un 5'. Cuando lo encontramos en los extremos, normalmente suelen ser poliposis más atenuadas, cuadros clínicos más tranquilos, no tan agresivos, lo que nos permite por ahí
que no seamos nosotros tan agresivos en la toma de conducta en pacientes más jóvenes, sino a veces uno puede estirar un poco más la toma de decisión de sacarle el colon al paciente. Ahora, cuando la mutación genética está ubicada a la mitad, si ustedes ven acá el gráfico, van a ver que tenemos ya una poliposis más severa, que tenemos más tendencia a que se presenten los tumores de esmoide y que tengamos más ubicaciones extracolónicas, ¿sí? Así que intentamos, cuando hacemos el estudio genético, ver en qué lugar se encuentra ubicada la alteración genética que tiene el paciente, para poder ayudarlos un poco a los cirujanos en la toma de conducta y en el control de los pacientes. ¿Qué intentamos hacer? Bueno, si la poliposis es más atenuada, tratar de llevarlo lo que más podamos con la vía endoscópica. Ahora, si vemos que es más severa, ir a cirugías mucho más agresivas. Con respecto a esto van a encontrar muchísimos trabajos si buscan, porque se trata siempre de buscar la correlación entre lo que es el fenotipo y genotipo de este gen. Por otro lado, vamos al otro extremo, completamente distinto, que es el fenotipo mutador, ¿sí? El que tenía la alteración de lo que es la vía de inestabilidad microsatelital. Los microsatélites son pequeñas secuencias del ADN que van quedando a medida que el ADN se va corrigiendo y van quedando libres. Y se producen acumulaciones de esas alteraciones y producen alteraciones en determinados genes. ¿Cuál es la característica que tiene el síndrome de Lynch? Que es no polipósico, ¿sí? Podemos encontrar en algún síndrome de Lynch un pólipo, pero no es lo habitual. No vamos a tener un colon sembrado de pólipos como tiene en la poliposis adenomatosa familiar. Así que tenemos el cuadro clínico completamente contrario. Vamos a ver, dentro de los genes que nosotros podemos estudiar, MLH1, MSH2, MSH6, PMC2, estos pueden buscarse por inestabilidad en lo que es el taco del tumor, ¿sí? Los estoy escuchando atrás, chicos, ahí en el colegio, no sé si me escuchan. Sí, No sé doctora, si están estoy, escuchando. estoy desactivando el audio de unas personas que se les activaron. Eh, Ah, listo, 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 listo. Como es, estos cuatro genes nosotros podemos buscarlos en el taco del tumor, ¿sí? Lo cual nos ayuda porque es un estudio mucho más barato, más económico para saber si el tipo de tumor tiene alguna alteración. Pero sí tiene una limitación como técnica, ¿sí? Que es que vamos a ver, yo ahora le voy a mostrar todos los otros genes que se encuentran asociados a lo que es la vía de inestabilidad microsatelital. Y esos otros genes solamente los podemos estudiar haciéndole una técnica de NSG, ¿sí? Haciéndole panel genético, multigenético, en sangre al paciente, lo que es más costosa. El síndrome de Lynch también es autosómica dominante. Suele aparecer en pacientes muy jóvenes, menos de 45 años, y la localización preferente es el colon derecho, lo que no significa que no esté en el colon izquierdo. Si ustedes estudian, hay asociación, por supuesto, con criterios de sospecha en otros órganos, como van a encontrar ahí en la diapositiva, lo que es ovario, estómago, la vía biliar, la vía urinaria, el páncreas, intestino delgados, y tiene la capacidad de hacer tumores metacrónicos o sincrónicos. A nivel de histología, al anatomopatólogo le llama la atención cuando empieza a ver y encuentra lo que es la histología mucinosa, ¿sí? Las células en anilla de sello, crecimiento medular, esa reacción Cron-like es media patognomónica del síndrome de Lynch. Y el síndrome de Lynch ha tenido distintos criterios para decir, bueno, a ver, este paciente cumple criterio de Ámsterdam, criterio de Bethesda, como para cumplir los criterios de decir, bueno, este paciente por este tipo de tumor puede tener un síndrome de Lynch. Lo que sí se supo cuando se hizo la reunión de Jerusalén, que intentaron ponerse de acuerdo en decir, bueno, a ver, ¿qué criterios tenemos de sospecha y agrupamos para tratar de alcanzar la mayor cantidad de aquellos pacientes que tienen un síndrome de Lynch? Porque cuando hacían las estadísticas escapaban un montón de pacientes que sí eran síndromes de Lynch, pero no estaban incluidos dentro de los criterios que se estaban manejando. Y lo primero que encontraron como error fue la edad. Cuando empezaban a estudiar pacientes que solamente estaban en la edad menor de 60 años, se les escapaban el 30% de aquellos síndromes de Lynch, porque el paciente lo presentaba a una edad mayor de 60 años. Entonces se decidió que el criterio era el criterio universal. Había que estudiar a todos los pacientes con cáncer de colon para poder especificar si ellos tenían un tumor que presentaba una inestabilidad microsatelital, ¿sí? O sea que
Si ustedes van a Europa, van a Estados Unidos, van a Israel, al resto del mundo, ni les digo Japón tampoco, ellos a todos los tumores que tienen cáncer de colon, a todos les hacen el estudio genético para ver cuál es la vía que se encuentra alterada para el tratamiento y para hacer la prevención en el resto de los integrantes de la familia. Estos son todos los genes que producen la alteración de la inestabilidad microsatelital. Yo les agregué ahí, les marqué con una estrellita lo que es el MLH3 y las POL, que serían las POL1, y las POLE se llaman, serían que es un grupo de alteraciones genéticas que producen una alteración en la ADN polimerasa. Todos estos producen alteración en la vía de la inestabilidad microsatelital, por lo cual todos estos genes, cuando se encuentran alterados, producen lo que se llama el síndrome de Lynch. Le hice la estrella en estos dos porque acá en la diapositiva dice que no está disponible en el panel, y hoy en día sí, nosotros lo tenemos en un panel genético y lo podemos pedir. Algunos otros no, se encuentran solamente en estudios de investigación. Pero se ve que alteran esa vía de inestabilidad, y a medida que se van sumando pacientes, esos genes después se van asociando a los paneles, ¿sí? Hay algo que es muy importante que tiene que suceder en un paciente o en cualquier célula del colon para que se produzca un tumor. Nosotros tenemos lo que es la mucosa normal del colon, ¿sí? Se produce una alteración genética en cualquiera de los genes. Acá están marcados lo que son los genes de la inestabilidad microsatelital, pero les cuento que donde se descubrió esto era en el cáncer de estómago, en lo que nosotros llamábamos anteriormente lo que es la linitis plástica, si se acuerdan ustedes, que es el cáncer que cubre todo lo que es la capa muscular, digamos, de lo que es el estómago. Por eso es muy difícil de detectar ese tipo de cáncer gástrico. Ese cáncer gástrico va asociado a una mutación de un gen que se llama CDH1, ¿sí? Ahí se descubrió que pasaba esto, que por más que estuviera la mutación genética, si el paciente no tenía lo que se le llama el second hit, que es una activación de la célula, llámese por alguna situación de estrés, por alguna patología que le genere alguna inmunodepresión, por algún tratamiento medicamentoso, no se producía la pérdida de función de ese gen. Por lo tanto, no se veía alterada la producción de la proteína que tiene ese gen, ¿sí? Esto, una vez que se estudió en el cáncer digestivo, que lo estudiaron los japoneses, se tradujo después exactamente la misma situación para lo que es colon, con la vía de inestabilidad microsatelital, y hoy está replicado en todos los tumores, llámese páncreas, mama, ovario, sea cualquier el gen, tiene que suceder esto, el second hit. Si no sucede esto, lo más seguro es que si el paciente va a hacer el cáncer, lo haga a una edad mucho más avanzada de lo que es habitual por la mutación del gen. Siempre en los síndromes en los cuales tenemos estas mutaciones que son hereditarias y que no van a suceder a sus hijos, que tienen una determinada probabilidad de acuerdo al gen, no solamente se debe de hacer lo que es el control del tumor a nivel intestinal, sino estamos obligados a buscar los órganos de choque en los cuales el gen puede expresarse y podemos tener algún otro cáncer en algún otro órgano. Yo les agregué mamas acá porque desde hace más o menos un año se empezó a encontrar esta vía alterada en los tumores, en algunos tumores de mamas, que tiene que ver con la inestabilidad microsatelital. Pero si ustedes ven el esquema, se van a encontrar que pueden provocar tumores de cerebro, tumores gástricos, pancreáticos, ¿sí? Así que lo que es ovario y endometrio es muy importante, porque suele el síndrome de Lynch darnos una manifestación muchas veces como un cáncer de endometrio en las mujeres y no como cáncer de colon, para los cuales en los cánceres de endometrio estamos obligados a buscar esta inestabilidad en el taco del tumor mínimamente, si no le podemos hacer un panel hereditario al paciente. Y otro grupo es el que hablábamos nosotros al principio, que es lo que les decía yo a ustedes, el fenotipo metilador. Es eso que sucede a nivel perigen, que produce el silenciamiento de gen. Y produce lo que es la poliposis serrata, o sea, ese pólipo tiene una forma totalmente diferente del adenomatoso, por ejemplo, del de la el de la adenomatosis colónica múltiple familiar, ¿sí? Este pólipo tiene una forma completamente distinta. Y si ustedes ven en la característica que tiene del tumor, sino también en su clasificación, no esperamos tener un colon sembrado de pólipos.
Ya con 4 o 5 pólipos serratos estamos dentro de lo que es el diagnóstico de poliposis serrata, porque no es una presentación muy frecuente. Entonces, cuando ustedes encuentren una biopsia en la cual empiezan a nombrarle pólipo serrato, abran los ojos y empiecen a pedir el estudio hereditario para que veamos si estamos ante la presencia de esta enfermedad, porque sí tiene una clasificación muy importante y es un síndrome completamente diferente al resto, con manifestaciones diferentes y seguimientos distintos. Es como, va tomando un poco de cada uno, pero no llega a ser ni uno ni el otro. Entonces, para los oncólogos es todo un desafío tener un paciente que haya hecho un cáncer de colon encima de un pólipo serrato, ¿sí? En lo que es la vía esta alterada, son pacientes que normalmente van a hacer el tumor, encuentran el pólipo, el cambio es una alteración, una mutación en un gen que se llama BRAF, que los van a ver que es muy habitual, esa es la vía que se encuentra alterada, pero como se produce lo que es la metilación de distintos genes, se produce lo que es una progresión a lo que se le llama el SIMP. Van a empezar a encontrar todas estas siglas como clasificaciones de tumores, ¿sí? Porque es lo que yo les decía a ustedes, de 4 tipos de tumores gástricos, y los 4 están clasificados a nivel internacional de acuerdo a la vía de la carcinogénesis que se encuentra alterada. Y normalmente se produce por una metilación del MLH1 y es lo que llamamos el tumor que presenta la presentación de la inestabilidad microsatelital. Ahora, cuando no es por metilación directa del MLH1, perdón, sino que es porque alrededor de eso está pasando algo que lo silencia, que se llama targets celulares, ¿sí? Se produce lo que es un tumor que tiene un comportamiento estable, con una alteración del MLH1, que es un gen que es de la inestabilidad, y que me produce lo que es la poliposis serrata. Como ustedes verán, es un poco de cada uno de todos, y que tiene un tratamiento para los oncólogos bastante errático, en la qué quimioterapia dan, si dan inmunoterapia, no la dan, por el tipo de comportamiento que tiene el mecanismo de la carcinogénesis en estos tumores. Y por otro lado tenemos un grupo de pacientes que cuando nosotros los estudiamos, vemos en la primera línea y en la segunda línea que hay cánceres de colon, pero cuando hacemos el estudio genético con los genes que hoy conocemos, nos da todo negativo. Pero nosotros vemos el familigrama que le hacemos al paciente y decimos, esta paciente tiene esta familia tiene un alto riesgo de cáncer de colon porque respeta todas las generaciones, son pacientes jóvenes, normalmente menores de 45 años, y no podemos saber qué gen está alterado para que haga esto. Como siempre vamos descubriendo genes nuevos que se van asociando a una presentación clínica en una familia u otra, se tabula lo que se llama el riesgo de familia con alto riesgo para cáncer de colon. Y es muy importante tabularles el riesgo a estos pacientes y a estas familias, porque son pacientes y familias que van a ir a controles endoscópicos antes de lo que es la población habitual para el cáncer esporádico, y con una secuencia de controles diagnósticos muy diferentes, más próximas entre sí, entre un control y el otro, que lo que controlaríamos un paciente cada 5, cada 10 años, tratando de hacer el descarte de lo que es un cáncer esporádico, ¿sí? Hasta que vayamos descubriendo en la medicina genes nuevos que puedan llegar a explicar qué les pasa a estas familias y podamos afinar la puntería, digo yo, en estas personas y poder explicarles por qué hacen esto. Vamos a ver un poco cuáles son los criterios de derivación de un paciente a un asesoramiento genético. La edad temprana, recuerden los pólipos serratos. Si ustedes ven acá, están todos anotados, los serratos, los amartomatosos, los adenomatosos, sobre todo en pacientes jóvenes, y aquellos que sabemos que van a ir a hacer el cáncer. Cuando sabemos que tenemos una displasia moderada, severa, sabemos que eso va a progresar a un cáncer, que es un paciente que le hacemos la prevención con la videocolon y sacándole el pólipo, pero no le vamos a decir que venga en 5 años a la próxima videocolono, ¿sí? La presencia de tumores que sean bilaterales o multifocales, o tumores sincrónicos o metacrónicos, 2 tumores en un mismo paciente, ¿sí? Podemos tener un paciente que tuvo un cáncer de tiroides más joven y pasan 10, 15 años y posteriormente realiza un tumor en los otros órganos que ustedes ven que están anotados ahí, que tiene que ver con estos síndromes de presentación del gen, ¿sí? Ustedes recuerden que cuando
La alteración genética se produce en lo que es el óvulo y el espermatozoide. No solamente esa alteración genética se lee en el colon, ¿sí? Sino que ese gen se lee mal en muchos órganos del cuerpo nuestro. Por eso estos síndromes presentan tumores en distintos órganos, ¿sí? Y los criterios. El criterio de Bethesda, Ámsterdam y Jerusalén tienen el gran problema que nunca nos acordamos todos. Son tantos, que primer, que segundo nivel, que la edad de tanto, que eso hizo de que vayamos al screening universal. Y cualquier paciente o cualquier familiar que se encuentre preocupado porque en la familia aparece un cáncer, o porque tiene un hijo con un cáncer joven, o porque necesita sacarse duda de qué manera manejar la predisposición de esa patología en la familia. Recuerden siempre esto. eh, a mí me cargan bastante cuando hablamos porque me encanta la videocolonoscopia. Me parece que no hay otra técnica que a nosotros pueda decirnos qué le está pasando y mirar el tubo digestivo y quedarnos tranquilos, y a la vez también poder hacerle la prevención del cáncer de colon a los pacientes, ¿sí? Recuerden que si nosotros sacamos el adenoma, le estamos preveniendo que ese adenoma con el tiempo nos haga un cáncer de colon. Es una vía que, si bien tiene su preparación que es molesta, no le cortamos la panza al paciente, el paciente no se va con puntos a la casa, y es una vía rápida y es accesible. Hoy en día podemos, no hay centros que no tengan equipos de diagnóstico endoscópico, que no tengan buenos endoscopistas, ¿sí? Hoy los gastroenterólogos que hacen endoscopía, la verdad que se han formado bastante bien y ellos tienen una mirada bastante proactiva con respecto a la presencia de los pólipos intestinales, ¿sí? Así que sabemos eso, y es un estudio que es de práctica habitual pedirlo para nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Espero haberles hecho algo ameno, un poco la charla, los paseé un poco por lo que es la genética, la genómica y la presentación fenotípica de los tumores de cáncer de colon. Así que si quieren hacer preguntas, estoy a disposición de ustedes. Bueno, los invito a que quieren hacer la pregunta a la disertante, que lo hagan por el chat de la sala. Tengo una consulta de Celeste Correa. Dale. ¿Qué prevalencia tiene la poliposis serrata? Es muy baja, muy, muy baja. Te voy a decir que debe ser un 1%. Yo tengo, de la cantidad de pacientes que veo, 2 pacientes que tienen poliposis serrata. No es muy habitual encontrarla, por eso cuando aparece la poliposis serrata, la verdad que uno abre los ojos bastante. Bueno, eh, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta por el chat de la sala? Ahí tengo una pregunta de Hernán Costa. Ujú. Él pregunta, cuando los patólogos informamos adenomas con displasia moderada, ¿entra en la categoría de bajo Ujú. grado? No, 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 no. Cuando vos informás, no sé si te acordás al principio la clasificación de anatomopatológica hacían de displasia leve, moderada y severa, y en una última clasificación juntaron lo moderado como severo.
es como que directamente se clasifica como displasia leve y el moderado se lo considera un moderado que va a ir a un severo. Así que no, y se maneja con control oncológico de un adenoma que ya tuvo una transformación. Los de displasia leve pueden ser en respuestas a tratamiento a veces de pacientes, ¿sí? A veces por ahí te vas a encontrar que el paciente está con algún medicamento y genera un pólipo de displasia leve, y con la suspensión, vos sacás el pólipo, por supuesto, pero después, cuando vos suspendés el medicamento, mejora bastante la mucosa intestinal del paciente y podés postergar los controles por videocolono que le vas haciendo, ¿sí? Ahora, ya cuando el pólipo se empieza a transformar en moderado severo, ya ahí no postergás tanto los controles y lo tenés un poco más controlado, ¿no? Al paciente, ¿no? No le esperás 5 años, 6 años para hacer otra nueva videocolono, porque es un pólipo que ya salió de lo que es el crecimiento normal que puede tener por algún proceso irritativo nomás, de la mucosa. ¿Mm? Sí, doctora. Les pido por favor que cuando hagan la pregunta la hagan, digamos, en un solo chat, porque en realidad no era esa la pregunta, me dice Hernán Costa. No, no, pero Perdón, a ver. fue un error mío porque como la hizo por parte, yo leí la primera parte y no era la pregunta. Se la hago de nuevo, digamos. Ah, bueno, dale, Cuando, dale. cuando los patólogos informamos adenomas con displasia moderada, entran en la categoría de bajo grado. Sin embargo, la displasia moderada es criterio para pensar en carcinoma hereditario. Entonces, ¿cuál es la pregunta, Hernán Costa? ¿Esa es la pregunta entera? Hay que definir bien la displasia de grado moderado. Ah, pregunta, ¿hay que definir bien la displasia de grado moderado? Sí, por supuesto que sí. O sea, él no puede hablar, yo no puedo hablar con él si vos le habilitas el micrófono acá, para que él pueda hablar. Darío, ¿vos le podés habilitar el Sí, no, micrófono no a él podemos para desde que él aquí. hable? Estoy intentando y no Ah, puedo habilitarle el audio. No sé no si él podés. mismo puede No, no, no. habilitarse el audio. A ver si él se puede habilitar el audio. Hernán, ¿querés activarte el audio? Abajo tenés la opción de micro. A ver, voy a ver si puedo enviarle una solicitud de audio. Ahí le envié una solicitud que se active el sonido. Bárbaro. Mientras tanto, le hago otra consulta Dale. de Evangelina Lauxman. En cuanto Ujú, al método de screening, muchos pacientes se niegan ujú. a la colonoscopía por no querer el método invasivo. En ese caso, la TAC con reconstitución tridimensional, ¿podría reemplazarla? No, en realidad no. En realidad es, a ver, es una técnica que no te va, te puede dar imagen, pero vas a terminar, si vos tenés la sospecha, vas a terminar haciéndole la video colono al paciente. Porque no hay como meter una cámara de televisión, estás viendo la mucosa en el momento y a la vez también podés tomar biopsia de cualquier lugar que a vos te genere sospecha, ¿sí? Eh, no, la verdad que no hay técnica todavía que haya logrado reemplazarlo. En un momento también se empezaba a hacer, era como un estudio endoscópico en el cual se insuflaba el colon, pero no me acuerdo el nombre ahora, pero se hacía una imagen externa, no sé si era una resonancia, una tomografía, y la verdad que la técnica tampoco progresó porque seguimos haciendo la videocolono. Yo creo que lo peor de la videocolono no es el estudio en sí, sino es la preparación. Las 24 horas previas en las cuales el paciente tiene que tomar un laxante y limpiar el colon es lo que más le molesta a los pacientes. Después, como se hace con sedación, la verdad que el paciente no siente absolutamente nada. Y cuando uno les pregunta al paciente, lo que protestan siempre es por el laxante, no es por la técnica en sí, digamos. Aparte son pacientes que tienen una muy buena recuperación anestésica, eh, la verdad que yo creo que si uno le explica al paciente bien por qué se lo está haciendo y los beneficios que tiene en hacérselo, no sé si no se lo hace, ¿no? Hoy en día no tenemos nada. Ustedes piensen
Yo tengo pacientes de 9 a 10 años con mutaciones en el gen APC, que tiene que ver con la poliposis adenomatosa familiar, y son chicos que ya a los 9 10 años se tienen que hacer videocolonoscopías con equipos endoscópicos pediátricos, ¿sí? Y se las tienen que hacer anualmente, y algunos menos de un año tienen que hacerse de acuerdo a cómo está el colon presente, o sea, eh, uno, si se lo puede hacer uno a un chico de 9 10 años y explicarle, y con lo que representa un chico de 9 10 años hacerle este estudio, les cuento que hay que internarlo 48 horas antes, hacerle la preparación internado y hacerle el estudio. Así que me parece que uno si habla con el paciente y le explica todo esto, eh, no creo que no quiera hacérselo. Siempre, a ver, en todos los cánceres y en toda la prevención de todos los test, esto pasa, me hace acordar como la mamografía, ¿no? La paciente que dice, mira, yo no me quiero hacer la mamografía porque me aprietan mucho la mama y a mí me molesta. Y hoy sabemos que los estudios, los equipos para hacer mamografía digital son cada vez menos molestos para la paciente, ¿sí? Es como todo, o sea, el paciente, hay pacientes que son más fáciles de llevar hacia los controles y métodos de prevención y otros que van a protestar por cualquier cosa también. Y bueno, pero no los podemos obligar, hay que explicarles cuál es la mejor técnica y qué es lo que se tienen que hacer, y el paciente va a decidir siempre si se lo quiere hacer o si no se lo quiere hacer. ¿Eh? Ahí ya no podemos hacer nada, nosotros no podemos obligar al paciente. Perfecto, doctora. Hernán Costa, ¿tenés audio ahora? No, parece que no. ¿No? Sigo No, con la... a ver si Hernán, ¿sí? No, diga, hable, que diga usted, doctora. No, quería ver, o sea, la presencia ya de por sí de adenoma, de múltiples adenomas en un colon, nos está hablando de que algo le está pasando a la mucosa colónica, ¿sí? Por eso tenemos estudios endoscópicos en los cuales el paciente no tiene absolutamente ni un pólipo, no tiene nada, y otros pacientes en los cuales empezamos con el adenoma, que puede tener una displasia leve, y esa displasia leve después se empieza a transformar en moderada, y la moderada empieza a ser severa. Y todos sabemos que hay muy poco tiempo entre lo que es una displasia severa y un cáncer de colon, ¿sí? Y cuando hay una mutación genética asociada en ese paciente, sabemos que ese tiempo se acorta. Si no, si el paciente no tiene mutaciones que conozcamos, puede llegar a pasar entre 5 a 6 años en que el paciente de un pólipo que sea severo, que no lo saquemos, se transforme en un cáncer de colon. Pero si el paciente tiene una mutación genética, les puedo asegurar que ese tiempo puede ser de 1 o 2 años, y que tengamos al paciente, no le sacamos el pólipo con la displasia severa, lo biopsiamos parcialmente, que es un error, y cuando lo volvemos a ver al año, 2 años, tenemos el cáncer puesto en ese pedazo de pólipo que dejamos. Por eso, siempre cuando vean un pólipo, sáquenlo completamente, ¿sí? Y si es un pólipo muy grande o un pólipo chato que tiene que ir a una mucosectomía, háganle la mucosectomía. Si a usted no le gustó el lugar, dejen un clip, marquen la zona para volver a controlar esa zona por vía endoscópica en los controles sucesivos que le van haciendo al paciente, pero no dejen pedazos de pólipo, sáquenlo por completo. Y lo que es más importante todavía, márquenle al patólogo el lugar de donde le están sacando el pólipo. Si es el colon derecho, si es el colon sigmoide, si es el transverso, cuál es de cada lugar. Aunque a ustedes les parezca mentira, yo me tengo que sentar con todas las videocolonos y me hago un dibujito de qué pólipo sacaron, en qué ubicación tienen o no, porque a mí me cambia, por ejemplo, completamente qué gen puede estar alterado, si la presentación es de colon derecho, de transverso o es del colon terminal. Entonces, es muy importante que ustedes especifiquen bien al patólogo el pólipo 1 de qué lugar es, el pólipo 2 de qué lugar es, si fue el mayor, si fue el menor, cómo estaba el resto de la mucosa de ese trayecto, si esa mucosa tenía sembrado pólipos muy pequeñitos de 1 milímetro, que no lo van a estar sacando a todos, es imposible, o si era una mucosa limpia y un único pólipo que se encontraba en ese trayecto del colon. Eso es muy importante, que cuando hacen la videocolono marquen bien cada pólipo, y yo creo que el patólogo también necesita, para hacer su informe de anatomía patológica, estos datos. Perfecto, doctora. Tengo muchos agradecimientos. Todo muy claro. Tengo una pregunta son dos preguntas, pero interpreto que son parte de la misma, así que se la voy a leer. Inés López Dale. Gatay, ella dice, bueno, hola doctora, Ujú. ¿se sabe la causa de la preferencia por el colon derecho en Lynch? Y después preguntó, ¿se debe a una causa principalmente genética?
Mira, se ve que los genes que están alterados, que la vía de inestabilidad microsatelital es como que es mucho más fácil de ser activada en lo que es el colon derecho que en el colon izquierdo. Pero acordate que el síndrome de Lynch produce lo que es tumores sincrónicos y metacrónicos. O sea, nosotros podemos tener en el mismo colon un cáncer de tumor, que es un síndrome de Lynch en el derecho, pero también podemos tener otro foco en el izquierdo y otro en el transverso, ¿sí? Y eso tiene que ver con la forma de presentación de estos síndromes, ¿sí? También siempre cuando se empezó a estudiar el síndrome, no sé si ustedes, yo soy un poco más grande que ustedes, me parece, nosotros nos decían el cáncer de colon derecho no tiene pólipo, el cáncer de colon izquierdo tiene pólipo. Hoy se sabe que no es así, que podemos tener una poliposis en el colon derecho y que sea una poliposis múltiple y haga un cáncer de colon polipósico, y el que no es polipósico puede estar ubicado en el derecho, pero también puede estar ubicado en el transverso o en el izquierdo. Fueron distintas características que empezamos a ir teniendo y que se fue viendo cómo se manifestaba y de qué manera podía diferenciarse un cáncer de colon derecho de un izquierdo. Pero no pienses que porque tengas solamente un cáncer de colon izquierdo no es un Lynch, porque podés tener un tumor en el colon izquierdo y que sea un síndrome de Lynch. Perfecto, doctora. Me fijo cuál es la siguiente consulta. De Paula Coroni. Bien, Ella pregunta, en hijos con pacientes con PAF, ¿a partir de qué edad se realiza el test genético para ver si presentan la mutación? a los 9 años. A los 9 años, lo que se hace es estudiar primero al papá que tiene la mutación genética, se lo ubica en ellos, sabemos el gen de todos los que producen poliposis múltiple, cuál es, en qué lugar está ubicado, y vos después solamente al chico le pedís lo que se llama mutación puntual. No le pedís todo el panel genético con todos los pólipos que van asociados a poliposis intestinal. Por ejemplo, si yo hoy tengo que pedir un paciente que tiene una poliposis intestinal florida, le tengo que pedir hasta los genes BRCA1, BRCA2, que ustedes los han sentido nombrar mucho más a lo que es el cáncer de mama, con el tema de Angelina Jolie, cáncer de ovario y todo eso. Y se sabe que esos genes producen poliposis intestinales y aumentan el riesgo de cáncer de colon en los pacientes que tienen mutaciones para el BRCA1, BRCA2. O sea que cuando yo armo un panel de poliposis intestinal, aparte del APC, del MUT y del SMASDA y de un montón de otros genes más, tengo que ingresar el BRCA1, BRCA2. Entonces, cuando yo tengo una mutación en lo que es el gen APC o MUTI, que son los de la poliposis adenomatosa familiar florida, la indicación es a los 9 años. Con algunos otros genes puedo esperar un poco más, dependiendo del cuadro clínico de la mamá o del progenitor, cómo está clínicamente, para decir a qué edad empiezo a hacerle el panel genético. Pero si es una APC o es un MUTI, a los 9 años yo tengo la obligación de pedirle a los hijos solamente lo que es la mutación puntual, o sea, la ubicación que tiene ese papá y en qué gen está alterado se le pide al hijo. Le cuento que esto es muy importante porque tiene un tema de costos. Un panel genético sale 50.000 pesos y yo con 10.000, 15.000 pesos puedo hacer una mutación puntual, ¿sí? Y puedo hacerle la prevención a ese menor, ¿m? Que no es poca cosa cuando tenemos que empezar a ver los gastos que generamos en las obras sociales y ni les digo en el sistema público es lo que vamos pidiendo. Perfecto, Así doctora. que Sí, diga, diga. hoy sí, hoy los chicos de familias con mutaciones detectadas a los 9 años se les hace y se empieza con la videocolono que son anuales, ¿sí? Perfecto, doctora. Una consulta de Silvana Moon. Ya pregunta, ¿los Ujú. pólipos en el estómago pueden tener relación con los de colon? Sí, claro que sí. Claro que sí, y también hay que ver qué tipo de pólipos son cuando vos los biopsias. Por ejemplo, hay pacientes que si están mucho tiempo con protectores gástricos, te hacen pólipos en la mucosa del estómago, pero no tiene que ver con un cáncer, sino que lo tiene que ver por un proceso irritativo de la medicación, ¿sí? Son pólipos diferentes, y cuando vos ves el estudio endoscópico de la vía digestiva alta, es diferente la presentación, la ubicación, cómo están diseminados, es muy distinto, y son pacientes que a medida que vos le vas retirando, le retiras la medicación, empezás a controlarlo con el tiempo, la mucosa mejora mucho más. Pero sí tienen que ver. Hoy en día los pacientes que tienen el mayor problema que tenemos, les cuento, en la poliposis adenomatosa familiar, el colon es donde más
más nos ponemos de acuerdo entre los que hacemos esto y los cirujanos en qué tipo de cirugía se hace, que no, que esto y que lo otro, que si le saco recto terminal, que si hago un punch, trato de mantener el recto terminal del paciente porque es joven, que no vaya a una colostomía definitiva. El gran problema lo tenemos es que las poliposis, estos genes, el APC y el MUTI, hacen pólipos en lo que es el duodeno, y sobre todo les encanta lo que es la ampolla de Vater, y lo más grave de esto es que son los de más fácil malignización. Entonces cuando empezamos, el colon lo podemos resolver más rápido, pero ya en duodeno es donde siempre estamos esperando ver en qué momento vamos a tener que alguno de esos pólipos vamos limpiando, y lo que queda tratamos de ver que no, en el próximo control no nos encontremos ya con un cáncer en la desembocadura, ¿no?, del páncreas. Ahí Silvana dice muchas gracias, doctora. Hernán Costa me dice que claro, que la pregunta de él era muy larga, por eso me la hacía en partes. Y me pregunta nuevamente si le puedo activar el audio. Voy a probar nuevamente a ver si se puede. Dale, a ver si vos le podés activar a él. Me fijo. Porque creo que es patólogo él y por eso está con esa duda. Ahí te envié una solicitud de audio, Hernán. Fíjate si podés aceptarla. Creo que tenés el micrófono abierto, Hernán. Deberías poder hablar. No, evidentemente debe tener algún problema del No micrófono, puede. Hernán. Sí, tiene algún problema en el No, audio de su equipo. mira, de acá en la última diapositiva yo les dejé mi celular. Si él quiere hablarme, yo no tengo ningún problema. Ahí está mi número de WhatsApp, mi celular, no tengo ningún problema en si él tiene dudas y quiere, si por ahí no entendió mi explicación, no tengo ningún problema en hablar con él si quiere verme. Así que lo agende, no hay ningún problema, Hernán. Espero tu llamado tranquilamente. Perfecto, entonces. Bueno, Hernán, podés canalizar la consulta por ese medio. Ahí, muchas gracias, dice Hernán. Lamentablemente debe tener un Vale, problema en el audio de su equipo, por eso no le anda el puede ser, micrófono. sí. No hay problema, no hay problema. Eh, por ahora no tengo más preguntas en el chat. No sé si quiere esperar un minutito a ver si entra una nueva pregunta, doctora. Sí, sí, sí. Vamos a esperar, sí, sí. Ya es viernes a la noche, llueve mucho, así que vamos a tomarlo con calma. Yo tengo otra pregunta de Paula Coroni. Bárbaro. Ella pregunta, en pacientes que inicialmente debutan con otro tipo de cáncer, sea ovario, endometrio, Ujú. ¿también se realiza estudio genético independientemente que no presente manifestación colónica? Sí, el cáncer de ovario en pacientes menores de 70 años está indicado el estudio genético, por ejemplo. En cáncer de mama menores de 70 años está indicado el estudio genético, o por lo menos hacer una genealogía familiar y ver si existe alguna predisposición que sea hereditaria. Dentro de los síndromes hereditarios, ustedes recuerden que tenemos síndromes hereditarios del cáncer de tiroides familiar, ¿sí?, que es muy importante. El cáncer, les digo muy importante porque creo que es uno de los tumores donde apenas nace el bebé de una paciente que tiene una mutación asociada al síndrome de tiroides familiar, se le debe de hacer cuando pasa un mes que el bebé cambia la circulación de su sangre en forma completa, porque ustedes recuerden que si antes de un mes le hacemos un estudio genético a un recién nacido, podemos estar sacando ADN de la madre y no ADN del bebé. Entonces tenemos que esperar que el bebé haga todo su recambio de sangre cuando terminó de ponerse amarillo y ya está estable y baja la bilirrubina y todo eso. Uno le pide la mutación hereditaria porque son chicos que hacen cáncer de tiroides a partir de los 5 años. Entonces se arregla ya que entre el primer y segundo año de vida se haga la tiroidectomía completa. Como ven ustedes ahí, es una mutación hereditaria de ese síndrome, que es donde más precoz se estudia en un paciente. Por otro lado, tenemos todo lo que es el cáncer gástrico, todo lo que son los tumores intestinales, cáncer de mama, de ovario, endometrio, ¿sí?, páncreas, el páncreas hereditario. Hoy, si ustedes ven las guías internacionales, ya no se habla solamente de síndrome de cáncer de mama y ovario, se habla de cáncer de mama, ovario y páncreas,
porque comparten muchos genes en los cuales la presentación puede ser un cáncer de páncreas, melanoma, por ejemplo, tumores renales, el von Hippel-Lindau, que ustedes lo van a encontrar, es una mutación de un gen que se llama VHL, que produce cáncer renal hereditario en los pacientes, y no solamente cáncer renal, podemos tener que alguno hizo un cáncer de riñón, otro de los integrantes hizo un cáncer de tiroides, y otro de algún otro de los órganos que están asociados a las mutaciones por VHL. Así que sí, la mayoría de los pacientes jóvenes deberían de ir a una consulta de asesoramiento genético. Hay algo que es importante en el síndrome de Lynch y en algunos genes, es que muchas veces cuando nosotros estudiamos la familia, ese paciente que tenemos adelante es el primer integrante de una familia, donde cuando uno mira para atrás, nadie hizo ningún cáncer. Tenemos una familia donde debuta en algún paciente joven, 25, 30 años, tenemos un cáncer de colon, un cáncer de vía biliar, que es muy poco frecuente, un cáncer de páncreas, ¿sí? Así que esos pacientes son de alta sospecha de mutaciones hereditarias de novo. Son mutaciones que empiezan con ese paciente y de ahí hacia abajo se transmite hacia la descendencia. Así que sí, son distintas presentaciones que van teniendo las alteraciones genéticas en los pacientes para ir a hacer el cáncer. Ustedes recuerdan que el cáncer es una enfermedad que es genética, ¿sí? Entonces, la mayoría de los pacientes hacen alteraciones genéticas para hacer el cáncer. Perfecto, doctora. No, a ver, justo ahí entró otra pregunta de Paula Coroni también. Ella pregunta, Bien. ¿y el estudio genético implica las mutaciones de todos los posibles cánceres que está nombrando? Sí, vos lo que haces primero al paciente, vos le podés pedir un estudio de más de 2.000, 3.000 genes, le podés pedir un exoma completo al paciente, ¿sí? En el cual le estudias todo el ADN y querés saber qué aparece, ¿eh? Es costosísimo eso, pero ya en determinados casos familiares en los cuales no los podemos explicar con los genes que vamos conociendo, y en algunos pacientes nos vemos obligados a pedir un exoma, ¿sí? Que nos cuenta, no, eso nos cuesta varias charlas con los auditores porque es mucho dinero hacer un examen completo a un paciente, ¿sí? Tiene que justificarse que realmente tenemos una sospecha muy importante y no lo podemos encontrar de otra manera. Pero sí, vos tenés paneles hereditarios que uno los arma para todos los tumores, por ejemplo, que van asociados a lo que es cáncer de mama y ovario hereditario. Tenés un montón de otros genes que van asociados a lo que es el cáncer gástrico hereditario, otros genes que van asociados a lo que es el cáncer de colon hereditario. Y muchas veces cuando uno arma una familia y ve los antecedentes, tiene que ir mezclando genes, tiene que ir viendo qué tipo de cánceres ha recibido ese familiar por herencia. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que me hace un cáncer de colon y tengo en la línea paterna, por ejemplo, 3 leucemias, 2 cáncer de mama, y veo la línea materna y tengo 4 cánceres de colon, cuando yo armo el panel hereditario, tengo que poner todos los genes que van asociados tanto al cáncer de colon como a la leucemia, como al ovario, por ejemplo. Tengo que juntar todo eso, porque ese paciente ha recibido el 50% de información de la madre y el 50% del padre, o sea que podría haber recibido, les cuento, hasta más de una mutación genética, puede haber recibido una en un gen de la madre y otra en otro gen del padre, lo cual me cambia el manejo del paciente. Muchas gracias, doctora. Muy ¿Me clara, habrá dice. entendido más o menos? Sí, ¿me entendió? Sí, sí, muy Sí. clara, dice. Muchas gracias, doctora, muy clara, dice Paula Acoroni. Este, no, no han ingresado más preguntas, doctora, así que no sé si usted quiere hacer alguna otra consideración final. No, agradecerles a todos la compañía por un viernes a la noche, que estamos hablando de algo que lo van a sentir cada vez más y empiecen a pensar en el cáncer como algo genético, porque los va a ayudar mucho a detectarlo más temprano en los pacientes, ¿sí? Y a tener otra mirada sobre los pacientes y las familias también. Yo les dejo ahí a ustedes mi número de WhatsApp, contesto los WhatsApp, puedo demorarme, si me llega a las 10 de la noche no lo voy a contestar hasta el otro día, pero contesto los WhatsApp, y si no, ahí está mi correo, ¿eh? Y si no, me pueden ubicar en el Semafe, atiendo siempre en el consultorio 15 o 17 en el primer piso, los días viernes, y si no, ahí en el instituto, ¿eh? Así que muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Y doctora. gracias a vos, Darío, por la paciencia de todo esto, internet y todo esto. No, está bien, doctora. Gracias a usted. Aquí, bueno, tengo muchos agradecimientos. Celeste Correa dice muy clara, doctora, muchas gracias. También Janina Bayones, muchas gracias, doctora. Bueno, entonces, doctora, damos por finalizado el webinario. En el nombre del CEMP y del Colegio de Médicos de Santa Fe, le agradecemos mucho por compartir su conocimiento con nosotros. Muchas gracias nuevamente y hasta pronto. Que tenga un buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana para todos.